todos. Bienvenidos. Estamos a punto de comenzar. ¿Está lista, Anet? Bueno, pues vamos a arrancar. Ahorita estamos empezando una plática muy interesante que vamos a tener con Anet Jiménez. Esta noche nos va a platicar un poco sobre la nueva tecnología moderna, súper avanzada, la más avanzada hasta este momento. Y te recomiendo que tengas papel, lápiz a la mano para que también hagas tus preguntas y hagas tus anotaciones porque va a estar muy, muy interesante. Entonces, tú me dices cuando arrancamos, hazme así, ¿ya? ¿Lista? Tú mudo, ok, perfecto. Bueno, a todos muy buenas noches. Los dejo con Anet Jiménez, nuestra nutrióloga. Adelante, Anet, muchísimas gracias. Hola, Clau, ¿cómo estás? Si me puedes hacer anfitrión, coanfitrión, para que yo, por si alguna situación por ahí. Y te pido de favor si puedes grabar, porque mi internet está un poquito inestable. ¿Sale? Sí, ya estamos grabando. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Es una sorpresa, yo creo que el tema. Ya había mencionado alguna vez que este tema lo íbamos a tratar en algún momento porque creo que es importante tratarlo. Voy a abrir mi pantalla. Creo que ya la están viendo. Sí, ¿verdad, Claudia? Correcto, Anet, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Pues muchas gracias por estar aquí. Quiero hablarles sobre este tema que se llama resistencia a la insulina y la nutrición. Quiero hacerlo lo más fácil que se pueda. Créanme que hablar de ese tema es a lo mejor meternos a mucha la parte química y médica, pero quiero hacerlo lo más fácil que se pueda para que ustedes puedan comprender, porque es importante sí entender esta parte. Hay personas que, por ejemplo, son diabéticas, ya están diagnosticadas con la diabetes y ni siquiera saben lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, creo que es un tema que sí debo de tocarlo en estas pláticas de salud. Es interesante que nosotros nos cuidemos nuestra alimentación, o sea, siempre inclinarnos a una vida más saludable en cuanto a la nutrición. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre este tema. Fíjense bien, ¿qué es la resistencia a la insulina? Primero que nada, el 50% de los individuos con un perímetro abdominal superior a 100 centímetros presentan resistencia a la insulina. Eso es uno de los signos que nosotros podemos detectar de que nos prendan ese foquito para que empezamos a hacer algo por nuestro organismo, más que nada, ¿no? Vamos a explicar primero qué es la insulina. Bueno, la insulina es una hormona, es segregada por el páncreas, es un órgano muy importante para nuestro cuerpo. Y así, de manera súper fácil, la insulina sirve para que la glucosa que entra en la sangre a través de la alimentación sea transportada a las células y esta pueda ser empleada para la producción de energía. Es decir, la insulina es vital para nuestro cuerpo, sin ella no pudiéramos vivir. Por eso es tan importante esta hormona, ¿no? Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? Igual, de manera muy fácil. La resistencia a la insulina se produce cuando las células del músculo, de la grasa y hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Como resultado, el páncreas produce más insulina para que ayudemos a esa glucosa a que entre a las células. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a la insulina, los niveles de glucosa, fíjense bien en este punto, los niveles de glucosa en sangre se van a mantener en rangos saludables. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es tan importante este marcador y las personas que han tenido oportunidad de verme en otras charlas, en otras pláticas, siempre hago hincapié en el valor de la insulina, en estos chequeos de laboratorio de la insulina, porque
muchas veces podemos tener sintomatología de resistencia a la insulina y tenemos alguna sospecha, sacamos el examen de laboratorio, solo sacamos glucosa sin sacar el examen de insulina en ayuno y las glucosas están normales. Entonces, muchas veces caemos y los médicos pueden decir, tus niveles de glucosa están bien. Hasta el momento todo va muy bien, ¿ok? Entonces, por eso el hincapié de hablar de esta hormona y de hablar de este tema de la resistencia a la insulina, porque nosotros podemos tener glucosas estables y saludables, pero ya se está gestando algo en nuestro cuerpo que puede hacer una complicación en cualquier órgano que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante los chequeos. Vamos a ir más adelante platicando sobre esto. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Primero que nada, el sobrepeso o la obesidad, la edad, o sea, ahorita gente joven, también hay niños ahorita con resistencia a la insulina, pero bueno, esta es información que tenemos de libros, que tenemos que decir que la edad puede ser un factor de riesgo, mayores de 45 años, por eso es tan importante hacerse laboratorios por lo menos 1 o 2 veces al año. Tener una mamá o un papá o un hermano con diabetes, ser hispano, ser latino, sé que hay mucha gente que nos está escuchando de Bolivia, de Colombia, etcétera, somos propensos a tener fácilmente resistencia a la insulina si no llevamos una vida sana. A veces alteraciones en la presión arterial, inactividad física o también llamado sedentarismo. Por ejemplo, niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos, que hayamos tenido, por ejemplo, diabetes gestacional, por supuesto, también es un factor de riesgo. Enfermedades cardíacas, algún accidente cardiovascular, personas que tienen ovarios poliquísticos, el síndrome metabólico, que es una combinación de varios desajustes que hay en nuestro organismo, y obviamente, así abrí yo el tema, que nuestra cintura mida más de 100 centímetros en el caso de los hombres y que las mujeres midan más de 90 centímetros. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen algunos de estos factores de riesgo, bueno, tenemos que empezar a hacer algo por nuestro cuerpo para evitar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y por supuesto tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Porque muchas veces los síntomas pueden pasar como desapercibidos. Yo siempre les trato de poner alguna sintomatología porque muchas veces tenemos que hacer comprobarnos que realmente sí está pasando algo y que tenemos que hacer algo por nuestro organismo. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, pueden ser, obviamente, que si hacemos un estudio de laboratorio, los niveles de azúcar sean aumentados. ¿Puedes irte con papá? Por favor. ¿Puedes irte con papá? Por favor. Gracias. Por ejemplo, la polidipsia, que son personas, voy a definir estos términos. Polidipsia es la persona que tiene mucha sed, mucha sed. La poliuria es personas que orinan por la noche. Muchas veces a mí me comentan lo siguiente: yo tomo mucha agua y por eso me levanto a orinar por las noches. La persona, aunque tome mucha agua, que es un tema que más adelante voy a hablar, seguro me van a preguntar, no debiera de levantarse por las noches a orinar, ¿sí? 1 o 2 veces que se levanten a orinar, estamos viendo que hay una alteración en esta hormona de la insulina. Polifagia, mucha hambre, principalmente antojos por carbohidratos, que te sientas débil, que tengas una fatiga inexplicable, dificultades para concentrarse, que empiezas a subir de peso con facilidad o que tengas un sobrepeso y te sea muy difícil bajar de peso o que seas obeso. Ya lo mencioné anteriormente, por comer carbohidratos, principalmente por las tardes. Hay personas que tienen problemas digestivos que ya están presentando resistencias a la insulina, niveles altos de colesterol o de triglicéridos. Muchas veces esta estimulación de insulina excesiva, que se llama hiperinsulinismo,
que no se siente que se pueden dar esta serie de sintomatología, eh, hace que se alteren los triglicéridos y el colesterol. La pregunta del millón, hay gente que tiene el colesterol alto y los triglicéridos altos y no comen carnes rojas con grasa, no comen yema de huevo, no comen mariscos y siguen teniendo estas cifras altas. Precisamente es por el hiperinsulinismo, es decir, la elevada cantidad de insulina en sangre. Acanthonsis nigricans es una alteración que pasa en la piel, se pone oscura, principalmente en los pliegues, ya sea en los nudillos, en las axilas, en el cuello, inclusive hay gente que en la parte de la frente se empieza a oscurecer, eso se llama acanthosis nigricans y por supuesto ahí es una resistencia fuerte a la insulina. Presión alta, sin tener hipertensión, sin ser declarado una persona que sea hipertensa, o que su sistema inmunológico esté muy deprimido, es decir, que tenga infecciones recurrentes, ya sea respiratorias, ya sea de vías urinarias, etc. Entonces, y si ustedes tienen alguna de estas sintomatología, bueno, pues vamos a poner cartas en el asunto para empezar a mejorar tu organismo. Ahora, el diagnóstico de la resistencia a la insulina, por supuesto, lo da el médico, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando los pacientes vienen y me dicen esa serie de sintomatología, empiezo a dar un programa nutricional apto para regular la insulina en sangre, pero el que realmente da el diagnóstico por ética profesional va a ser el médico. Obviamente, ellos como médicos se van a basar en los parámetros de laboratorio. Entonces, aquí hay algunos parámetros que les voy a mostrar ahí para si quieren apuntarlo o ponerle una foto. Quizás estos parámetros sean un poquito exigentes de mi parte. Hay mucha información sobre esta, pero la insulina en ayunas debe de estar de menos de 10 unidades por mililitro. Y cuando ya es una prediabetes o una resistencia a la insulina, pues es mayor, pero ahí me faltó, es mayor de, no está bien, mayor de 20 unidades, por decir. La hemoglobina glicosilada o glucosilada, es correcto, tiene que ser menos del 5%. Cifras entre 5.7% a 6.4%, ya estamos hablando de una resistencia a la insulina que también algunos médicos le llaman prediabetes. La glucosa tiene que ser menos de 140 y ya cuando es prediabetes está entre 140 o 199 o más, ¿verdad? Ya se puede declarar otro diagnóstico. Los triglicéridos tienen que ser menos de 150, ya más de 200 miligramos, pues obviamente ya hay una resistencia fuerte a la insulina. Cuando estos datos están alterados, por supuesto, es porque la insulina está alta en sangre. El colesterol también, obviamente, el dañino, el malo, lo ideal es que sea menos de 100 miligramos por decilitro y si tenemos más de 190, pues estamos hablando de una resistencia a la insulina. Obviamente, los parámetros que yo les di de cintura o del perímetro abdominal, yo me baso mucho en los porcentajes de grasa. No me baso tanto en el peso corporal, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros tenemos órganos, huesos, agua, grasa en el cuerpo. Entonces, el peso no me dice mucho. Yo por eso hago una serie de parámetros, mido al paciente como debe de ser y me arroja el porcentaje de grasa en base al peso en grasa. Entonces, ese porcentaje de grasa debe de estar menos del 15% en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres tiene que estar en menos de 22%. Cuando tenemos más del 25% o más en el hombre o más del 33% en la mujer, estamos hablando de que la persona ya está presentando resistencias a la insulina. ¿Ok? Cuando todos estos datos están alterados, también algo sucede en nuestro cuerpo que hace que envejezcamos mucho más rápido. Más adelante les voy a explicar sobre eso. Bueno, también hay otro parámetro que nosotros podemos medir, es un valor que se llama HOMA, para medir la resistencia a la insulina. Necesitamos el valor de la glucosa, necesitamos el valor de la insulina en ayuno,
Y bueno, valores que tengamos sospecha de una resistencia a la insulina, pues es de entre 1.96 a 3, y bueno, resistencia a la insulina declarada tiene que ser valores superiores al 3. Entonces, estos son otros valores, es importante siempre estar con estudios de laboratorio. De alguna manera es una muy buena inversión para que podamos prevenir enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Voy a la parte de la nutrición, ¿sí? La parte de la nutrición, cómo podemos ayudarnos a nuestro cuerpo a equilibrar esta hormona de la insulina. Bueno, una de las cosas que les quiero decir es que para poder regular la producción de la insulina en nuestro organismo, primero que nada, tenemos que comer siempre 3 grupos de alimentos, que son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿ok? Tenemos que ser muy conscientes en hacer horarios de comida, ¿ok? En este caso, tenemos que hacer 5 comidas al día, es decir, 3 principales y 2 refrigerios. Muchas veces por la vida que estamos viviendo, bueno, ahorita estamos encerrados, no toda la gente está empezando a trabajar, mucha gente, la gente hace 4 comidas, bueno, esas son las mínimas, pero debemos de hacer lo ideal, 5 comidas, y que cada vez que nosotros tomamos para tener este valor de la insulina bien en nuestra sangre, tenemos que tener siempre en cuenta en cada una de nuestras comidas los 3 grupos de alimentos que son proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces yo los quiero invitar ahorita a que aprendan conmigo a hacer su plato más favorable. Les voy a enseñar a hacer su plato más favorable en, vamos a decir, en el tiempo de la comida, ¿ok? Entonces, si hablamos del grupo de las proteínas es todo lo que deriva de origen animal. Obviamente existe una proteína de origen vegetal que es la soya. Si nos enfocamos a la parte de origen animal, pues es lo que están viendo ustedes en la pantalla: pescado, pollo, carnes rojas, embutidos, quesos, huevo, etc. Siempre pido que la persona escoja proteínas de buena calidad, o sea que cortes sin grasa o cortes magros también se puede decir. Entonces, ¿cómo vamos a elegir esta proteína? Bueno, de buena calidad, y la porción tiene que ser ya preparada, o sea, ya cocida. Siempre les digo a mis pacientes, los guisos se valen. Aquí en México hacemos muchos guisos, en otras partes no hacen tantos guisos. Siempre es asadito o a las brasas, etc. Pero aquí en México, que hacemos muchos guisos, los guisos son válidos mientras no sean cremosos o con moles, ¿ok? Entonces, se vale las proteínas que son guisadas, por ejemplo, con un poquito de tomate, cebolla, pimiento morrón o pimentón, en algunos lugares así se les dice, un decir, y ya preparado vamos a ver la medida o la cantidad que se necesita según en cada uno de sus organismos. Entonces sería la cantidad de su palma y su grosor de su mano. Eso lo vamos a poner, si nosotros dividimos imaginariamente, nuestro plato va a representar 1/3 de esa porción, de ese plato. Ahí vamos a colocar la proteína, ¿ok? No se preocupen, a continuación vamos a hacer algo práctico. Entonces, realmente, si nosotros queremos tener una vida saludable, tenemos que moderar la producción de insulina. Entonces, aquí hay otro término que tenemos que aprender, que es la carga glicémica de los alimentos. Entonces, la carga glicémica es la cantidad de insulina que se libera al torrente sanguíneo según la elección del carbohidrato que nosotros vamos a consumir, ¿sí? Ojo, según lo que elijamos comer, ¿ok? Entonces, fíjense bien. En el grupo de los carbohidratos, tenemos carbohidratos. Yo los he clasificado así porque hay muchas clasificaciones. De hecho, yo manejo una lista totalmente diferente, fácil de usar, pero yo quise generalizarlo de esta manera. Los carbohidratos hay de alta carga glicémica, hay de carga glicémica media, y vamos a decir que hay de carga glicémica baja, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos carbohidratos de baja carga glicémica? Por ejemplo, todos los vegetales verdes, espinaca, espárragos,
acelgas, hojas verdes, brócoli, etcétera. Pero también el jitomate, la cebolla, la zanahoria cruda, ¿sí? La berenjena, la fresa, todos los frutos del bosque que son fríos, todos son de cargas glicémicas bajas, los champiñones, la zarzamora, todo esto es de baja carga glicémica. Si quieren tomarle una fotito, lo pueden hacer. Entonces aquí están viendo a un ladito mío un plato y los carbohidratos van a representar 2/3 de su plato para completar el plato lleno. O sea, decíamos que la proteína es 1/3 y en los carbohidratos vamos a llenar ese plato de esos carbohidratos. Entonces, estos son los carbohidratos de baja carga glicémica, ¿sí? Son de muy buena elección para que ustedes los incluyan cada vez que ustedes coman, ¿sí? Ahora, hay carbohidratos de carga glicémica media, que son las leguminosas, el betabel, la zanahoria cocida, la cereza, el chabacano, durazno, la jícama, la uva, la mandarina, la tuna, la piña, el kiwi, naranja, la naranja a mordidas, a gajos, comiéndola como nuestros abuelos lo hacían, como nuestros ancestros lo hacían, sin aparatos electrodomésticos, ¿ok? Entonces, estos son de carga glicémica media. También son de muy buena elección, ¿ok? Sigamos. Existen los carbohidratos de carga glicémica alta. Estoy hablando de las cargas de azúcar. No estoy diciendo que los alimentos sean nutritivos o desnutritivos. Estoy hablando de las cargas glicémicas altas, ¿ok? Aquí está el maíz o el elote, la papa, la papaya, la sandía, el melón. Casi todas las frutas tropicales son de muy alta carga glicémica. Los jugos son de muy alta carga glicémica. El plátano, las avenas, principalmente crudas, son más altas que las cocidas. El pan, la tortilla, etcétera. Las mermeladas, los alimentos confitados, los pasteles, el panecito, todo eso son de carbohidratos de carga glicémica alta. Ojo, no quiere decir que en la vida lo vamos a poder comer. Tenemos que moderarnos en el consumo de estos alimentos. Lo hagamos 2 o 3 veces a la semana, como un antojo, me explico, pero no diario. Mucha gente usa el pan para desayunar diario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros usamos alimentos de carga glicémica alta, durante ese tiempo ustedes no van a tener ninguna situación. A lo mejor alguna sintomatología que acabo de mencionar, pero no la van a tomar en cuenta de que algo está pasando en su cuerpo. Es decir, el exceso de insulina, cuando ustedes lo alteran diariamente, entonces esta insulina alta se vuelve crónica y es lo que te lleva a la resistencia de la insulina. Por eso es tan importante ver qué carbohidratos vamos a escoger cada vez que vamos a comer, ¿sí? Bueno, seguimos. Estos, tratarlos de no consumirlos tanto. Tenemos el grupo de las grasas o de los lípidos. Mucha gente le tiene miedo a las grasas. Piensa que la parte abdominal, principalmente la parte abdominal, principalmente los hombres acumulan grasa en la parte abdominal, las mujeres acumulan más en la parte de las caderas. Hay gente que sí, hay mujeres que también lo tienen en la parte abdominal y en la parte de las caderas. Pero cuando hablamos de este grupo de las grasas, hay gente que le tiene miedo, la han puesto como la mala del cuento, vamos a decirlo así. La grasa es vital para nuestro cuerpo, ¿sí? Grasas de preferencia favorables, vamos a escoger, por ejemplo, grasas que vengan de aceites que vengan a base de un fruto, por ejemplo, el aceite de olivo, aceite de aguacate, aceite de ajo, de preferencia crudo, ¿sí? Como aderezos. Las oleaginosas, ¿cuáles son las oleaginosas? Las nueces, los pistaches, los cacahuates, las avellanas, los piñones, todos esos son oleaginosas, son muy buenas para nuestro cuerpo. El aguacate, yo sé que hay algunos lugares que es difícil de conseguir, son grasas que son monoinsaturadas, pero también el comer grasas activan una hormona que se llama colecistoquinina, y esto es lo que nos frena a que ese plato nos vamos a sentir satisfechos. Por eso es tan importante que incluyamos las grasas, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos que en el plato lleve grasas. Ojo, yo siempre les doy un tip a la gente. Cuando tengas muchísima hambre,
¿sí? Muchísima hambre, cómete unos cacahuatitos, de esos que se tienen que pelar, cómete una porción moderada de cacahuatitos, y cuando venga tu platillo, que realmente es el que te vas a comer, que sea saludable, vas a ver que te vas a sentir satisfecho. Cuando comemos con mucha hambre y no hay en nuestro plato la grasa o no hacemos lo que les estoy mencionando, por eso repetimos. Y esto a la larga, ¿sí? Entonces nos hace subir de peso, ¿sí? Grasas malas, bueno, las que están viendo ustedes en las imágenes, obviamente son alimentos o productos chatarras que muchas veces nos topamos, tratarlos de evitar, ¿sí? Para que no tengamos consecuencias, no nada más en la resistencia a la insulina, sino también en enfermedades crónicas, degenerativas como cardiovasculares, ¿no? La parte de la suplementación, muchas veces, ese es un tema que generalmente he platicado con algunas colegas, con algunas nutriólogas. Estamos viviendo ahorita en situación de pandemia, pero también el ambiente tampoco nos está ayudando. Entonces, si queremos ayudar a nuestro cuerpo con solo la alimentación, ya no basta. Tenemos que ayudarnos con la suplementación. En un 100% para que tu cuerpo esté saludable, el 40% tiene que ser la parte de la nutrición y el otro 40% la parte de la suplementación. El 20% restante a ese 100% es el ejercicio y el control de estrés. Ese sería otro tema que podamos tocar más adelante. La parte de la suplementación representa entonces también el 40%, ¿sí? Tiene que ser una salud óptima, ¿ok? Y quiero hablarles así súper leve, porque bueno, tenemos el tiempo contado, sobre el microbioma humano, ¿sí? El microbioma humano lo conforma varias microbiotas que están en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel es una microbiota, la parte intestinal es otra microbiota y tenemos muchas microbiotas en nuestro cuerpo. El conjunto de esas microbiotas le llamamos microbioma humano. Por cada célula que nosotros tenemos residen en nuestro cuerpo 10 bacterias, es decir, somos 10% humanos. Quiere decir que esas bacterias que están en nuestro cuerpo, que son benéficas, tenemos que cuidarlas, es decir, hay un intercambio genético, esto es maravilloso, es tendencia, se está hablando mucho ahorita sobre la microbiota intestinal, que es lo que voy a hablar muy levemente, porque todas las enfermedades están empezando en el intestino. Entonces, por eso es tan importante estas bacterias que no les vamos a cobrar renta en nuestro organismo porque son fundamentales para nuestra salud, ¿ok? Entonces, existe algo que que ustedes han escuchado hablar sobre los prebióticos y los probióticos. Voy a hacer esta diferencia súper rápido. Los probióticos son esas bacterias que están residiendo en nuestro cuerpo. Y los prebióticos son el alimento de esas bacterias. ¿Ok? Hay que consumir prebióticos y, por supuesto, cuando tenemos más enfermedades virales, por ejemplo, también los médicos te dan probióticos, ¿ok? Que también lo podemos tener a través de la alimentación, pero bueno, hay veces que nos ayudamos al consumo de suplementos con probióticos. Pero los prebióticos son sumamente importantes incluirlos en nuestra alimentación, porque bueno, pues es el sustento de esas bacterias que están en el revestimiento intestinal y que van a protegernos, es esa barrera que nos protege realmente en nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros tenemos una microbiota intestinal saludable, entonces vamos a tener una microbiota totalmente selectiva, es decir, van a entrar los alimentos, van a entrar los suplementos, pero no van a dejar entrar las bacterias patógenas o negativas, ¿sí? Si nosotros tenemos una microbiota inestable, o también se le puede llamar permeable, o se le puede llamar con fuga o porosa, hay muchas enfermedades que se llama intestino permeable, ¿sí? Es porque esa microbiota está totalmente inestable, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proteger nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Para poder tener nuestro sistema inmunológico bien, pero también, acuérdense, es la entrada a todas las enfermedades. Todas las enfermedades, ¿sí?
Por eso es tan importante tener esta barrera bien fortalecida. Quiero hablarles de un suplemento, me voy a enfocar nada más en este suplemento. Link es un suplemento que tiene esta maravillosa compañía que se llama Actives. Es un poderoso suplemento que su ingrediente principal es el ácido butírico. El ácido butírico es el alimento que más les encantan a estas bacterias benéficas y que por ese alimento entonces se pueden reproducir en ese ambiente que tenemos en el intestino. Es diseñado para ser altamente biodisponible, ¿sí? Es un prebiótico, por supuesto, promueve también que nosotros segreguemos ácido butírico de manera natural. Esto se ha perdido por el estilo de vida y el tipo de alimentación. Mucha gente no segrega en la cantidad adecuada ácido butírico y por eso las microbiotas están inestables o permeables. Entonces, Link nos va a ayudar a que esta microbiota intestinal esté más saludable y más selectiva. Entonces, evitemos enfermedades, por ejemplo, virales, bacterianas, pero también procesos agudos o crónicos. ¿Cuáles son los beneficios del Link? Quiero platicarles sobre esto. Una de las cosas es que es un combustible celular, aumenta nuestro metabolismo, es decir, cuando nuestra microbiota intestinal está estable, entonces empieza a activar nuestro metabolismo. Por favor, ¿sí? Mejora, ahorita vamos a hacerlo, ¿sale? Vete para allá, por favor. Mejora la función cerebral, ¿sí? Nosotros tenemos un... Bruno, permíteme un segundo. Me encanta cómo podemos hacer este negocio con nuestros hijos. Tranquila, Net, no te preocupes. Aquí estamos muy contentos de estar recibiendo la información de tu parte. Y de verdad que tomen nota, no pierdan ningún momento de tomar nota. Yo estoy acá anotando todas sus preguntas, las estoy guardando por acá para que no se me pase ninguna. Y es importante, hasta ahorita algunas personas ya están escribiendo sus preguntas. Y si tú tienes alguna pregunta, no dudes de ponerla por aquí. Recuerda que seas claro para que puedan responderte al final, Anet. Bueno, lista, Anet. Tú... No te preocupes. Bueno, seguimos. Ahí lo vamos a editar. Bueno, mejora la función de nuestro segundo cerebro. Créanme que cuando hacemos, yo les he preguntado a muchos pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica, si antes tuvieron alguna enfermedad digestiva, y todos me dicen que sí. Entonces, cuando les pregunto a una paciente con artritis si tuvo una enfermedad primero digestiva, me dicen que sí. Las personas que tienen osteoartritis, si tuvieron antes de presentarse este tipo de enfermedades, me dijeron que sí. Entonces tenemos que cuidar mucho el proceso digestivo, principalmente la microbiota intestinal. Se le dice el segundo cerebro, muchas situaciones emocionales impactan en el sistema digestivo. Cuando nos enamoramos sentimos maripositas en el estómago, por supuesto, porque impacta todo en el sistema digestivo. Y cuando nos pasa algo, alguna situación fuerte, también nos impacta, sentimos algo a nivel digestivo que no nos permite realmente estar bien. Entonces, por eso se le dice el segundo cerebro, el cerebro no pensante. Tenemos un cerebro obviamente pensante, pero tenemos que cuidar a estos dos cerebros. Regula, por supuesto, el sistema inmune y beneficia la piel, o sea, activa el colágeno. Pero yo quiero hablarles que también este suplemento no nada más hace estos beneficios, sino nos ayuda a regular de lo que estamos hablando, la resistencia a la insulina. Mejora la absorción de nutrimentos, principalmente proteínas, carbohidratos y grasas. Hace que los carbohidratos de alta carga, cuando los consumimos, no se absorban rápidamente en el cuerpo, teniendo un mejor control de azúcar en sangre y un mejor control de insulina en sangre. También nos ayuda a que los niveles de colesterol y triglicéridos estén mucho mejor. Entonces, no es nada más un suplemento que nos va a ayudar a tener microbiotas estables dentro de nuestro organismo, sino que también nos va a ayudar a que la insulina y las glucosas y el colesterol y los triglicéridos estén mejor dentro de nuestro cuerpo.
La biodisponibilidad de este producto, cuando hablamos de ácido butírico, que a lo mejor alguien los ha conocido, sabemos que este producto, el ácido butírico tiene muy mal sabor y mal olor. Entonces, este producto por eso lo hace único. Tiene un doble encapsulamiento que hace que no tenga mal olor, que no tenga ni mal sabor, que lo puedan incluir también los niños que puedan tragar la capsulita, y lo hace de manera segura y garantizamos una mejor biodisponibilidad en nuestro organismo. ¿Cuál es la dosis para que nosotros tengamos microbiotas sanas, para que nosotros tengamos la insulina sana, la glucosa sana, y los lípidos? Bueno, pues tenemos que ingerir este producto, por ejemplo, de inicio podemos hacer 2 capsulitas por la mañana y 2 capsulitas por la noche durante la primera semana, para garantizar que esta microbiota intestinal se encuentre mucho mejor, un poquito más rápido. O podemos incluir desde un inicio una capsulita cada 12 horas. O también podemos hacer que las podemos juntar, es decir, 2 capsulitas en ayuno. 10 minutitos después podemos consumirlas. Generalmente la última dosis es la que más uso yo, desde mi punto de vista, lo he utilizado y me ha funcionado con mis pacientes. Ahora, quiero hablarles de un concepto que se llama epigenética. La epigenética es la forma en que tenemos un código genético, tenemos una historia nosotros en nuestros genes, pero no podemos modificar esa codificación genética, pero sí podemos modificar la forma en que se expresen esos genes, ¿ok? Es decir, podemos apagarlos o podemos encenderlos. Si nosotros apagamos esos genes que tengan que ver con enfermedad y podemos encender esos genes que tienen que ver con salud y control de la ansiedad, ¿verdad? Vamos a estar más saludables y nos vamos a alejar de enfermedades crónico-degenerativas, aunque tengamos esa predisposición. Muchos médicos dicen, si mi papá o mi mamá es diabética, en algún momento voy a ser diabético. Pero si yo puedo alejar esa posibilidad, ¿me explico? Pues lo podemos hacer cambiando esa expresión genética, ¿sí? Por eso a este término se le llama epigenética, ¿ok? Entonces, fíjense bien, si nosotros tenemos una microbiota permeable o con fuga o porosa o inestable, como le quieran ustedes decir, vamos a acercarnos a tener más resistencia a la insulina. Y por lo tanto, fíjense lo que sucede. Vamos a tener procesos inflamatorios celulares inestables. Es decir, ese proceso anti-proinflamatorio celular va a estar inclinado al proceso proinflamatorio y esto nos hace acercarnos más a enfermedades crónico-degenerativas. ¿Ok? Y por supuesto vamos a tener un estrés oxidativo severo, es decir, vamos a envejecer muy rápido, ¿sí? Entonces vamos a tener apagados estos genes de salud, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Que es ahí empiezan todas las enfermedades. Ahí está la parte que quiero explicar. Si nosotros tenemos microbiotas saludables, si mejoramos el control de la glucosa y la insulina, no nada más de la glucosa, ¿sí? Entonces vamos a tener procesos inflamatorios más estables y por supuesto vamos a regular el estrés oxidativo, que esta regulación del estrés oxidativo también lo podemos hacer a través de otros suplementos que más adelante me pueden escuchar en otra charla. Esta fue la anterior vez que yo estuve con ustedes, hablamos de cómo podemos regular, no nada más con la nutrición, sino apoyarnos con un suplemento que regule el estrés oxidativo, que en este caso se llama Genomex. Entonces, si nosotros hacemos esta parte saludable, entonces vamos a tener encendidos los genes de salud, ¿sí? Siempre mi participación va a ser con ustedes en la parte de mejorar su salud, siempre, siempre, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí no los puedo escuchar. Muy bien, vamos muy bien. Sí, bueno. Muy bien. Gracias por todo.
Sí, ok, mira Claudia, voy a preparar otra área, dame 2 minutitos, quédate con este público maravilloso mientras yo me cambio para hacer la parte práctica que yo les quiero explicar, ¿sale? Ok, sale, perfecto. Bueno, pues ya vimos aquí todo lo que nos está entregando Anet, oro puro para todos nosotros. Recuerden que esta es una presentación importantísima para todos nosotros, para ti que estás aquí como invitado, pues bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí porque te estás enterando de los pros y los cons de todos los productos maravillosos que manejamos aquí en la empresa. Y si estás aquí como distribuidor, pues ahora ya sabes el oro molido que tienes en tus manos para poder compartir con otras personas. Es bien importante que sigas invitando a personas a que estén unidas a estas pláticas. Cada plática, aunque parezcan muy similares, no son iguales. Cada una trae diferentes preguntas, diferente información. Por ejemplo, hoy la información que nos está dando Anet es súper importante porque esta es una de las enfermedades número 1 en México. Sí, entonces, no solo en México, yo creo que en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo esta parte y lo que vas a decir. Y cuando lo estés hablando, cuando estés platicando con la gente, pues que es la información correcta. Es más, con que les invites a esta presentación, les digan, mira, no me creas a mí, escucha a la nutrióloga Anet, ella tiene sus pláticas los jueves y los viernes, pregunta y respuesta también, para que obviamente ustedes se queden sin que se pongan nerviosos o que a lo mejor en ese momento no estás seguro de lo que quieres decir, no le quieres decir algo que no estés completamente seguro. Bueno, tenemos estas pláticas para ti. Recuerda, todas las pláticas dentro del horario que se te está mandando para que te unas a ellas tienen un propósito. Hace unos días mandé una lámina en donde decía más o menos cómo tú puedes diferenciar entre una plática y la otra y cómo puedes posicionar tanto al prospecto como al distribuidor, en dónde lo vas a colocar. Como distribuidores, pues obviamente queremos que nuestro equipo sepa que están estas pláticas, entonces constantemente debes de estar promoviendo las pláticas. Y como invitado, pues obviamente hay un proceso para que puedas lograr una respuesta y ahora sí que, ¿cómo se le dice en español? Se me va de pronto el español. Una decisión inteligente sin que sea emocional, ¿sí? Sino que tomes esa decisión inteligente para ser parte de esta gran familia. Anet, tú dime, adelante. Sí, mira, abrí otro dispositivo con el acceso. Estoy aquí, Anet Jiménez. Voy a cerrar para que no se escuche eco, ¿va? Perfecto, déjame, te encuentro dónde estás. Ok. A ver, cierra y te abro el que sigue. Será, a ver, aquí estás, ya te encontré. Ok, listo, Anet, ya está. Me encanta que estemos aquí reunidos a esta hora del día, que estamos desde muy tempranito en la mañana hasta ahorita. Ahora, Anet, ya estás sin mudo, ya estás. Adelante. ¿Me alcanzan a ver bien? ¡Wow, Anet! Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bienvenidos a mi casa. Pues a mí es un honor que yo pueda compartir con todos ustedes la parte práctica. Esto funciona muchísimo también con mis pacientes, por eso lo quise hacer de esa manera. Lo que tenemos aquí son réplicas, ¿ok? Solamente lo único que está de manera original es el jugo de naranja, así que por eso voy a agarrar con las manos, porque son réplicas, no vayan a creer que es alimento real. Y bueno, ustedes están viendo aquí, vamos a hacer un plato para la hora de la comida que sea lo más saludable posible. Vamos a hacer un plato de lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las proteínas. No tengo muchas réplicas, pero por ejemplo puede ser un pescado de buena calidad, una carne sin grasa, pollo, etcétera. Tenemos aquí los carbohidratos de carga glucémica media, como la manzana, la mandarina, la toronja, por ejemplo, el kiwi, la ciruela, la uva, el durazno. Aquí tenemos los carbohidratos de carga glucémica alta, que son todas las exquisiteces,
por ejemplo, el pastel, la pizza, etcétera, pero también existe, por ejemplo, el pan, que muchas veces lo incluimos en los desayunos, no lo hagan todos los días, y las frutas tropicales son de alta carga glicémica, estamos hablando de cargas, son muy nutritivas, pero tienen una alta carga de azúcar, y por supuesto los jugos tienen muy alta carga glicémica, no, yo no los recomiendo, yo siempre recomiendo que todas las frutas y las verduras sean amurdidas, precisamente para que tengamos fibra en nuestro organismo, principalmente esas bacterias se alimentan de eso, o sea, esa fibra llega a nuestro intestino grueso, el ácido butírico lo convierte en el mejor alimento para esas bacterias, por eso es tan importante el consumo de fibras, por eso siempre tiene que ser amurdida. Estos son los alimentos, esta tortilla me la movieron, esta va aquí en la intermedia, tortilla de maíz. Estos alimentos que ustedes están viendo aquí como ensaladas crudas, los frutos del bosque, por ejemplo, todos los vegetales verdes, son de baja carga glicémica, hay que incluirlos, por supuesto, en nuestra lista del súper. Y las grasas favorables, ¿sí? Son, por ejemplo, las nueces, los cacahuates, tenemos por aquí. Esto es arroz, el arroz, que son cargas glicémicas altas, las almendras y, por supuesto, el aguacate, ¿no? Bueno, entonces, fíjense bien, yo al principio les decía, vamos a hacer en la parte teórica un platillo para la hora de la comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está mi plato, ¿sí? Voy a poner una proteína el peso ya es cocido, es de la palma y de grosor de mi mano, ¿sí? Ok, ahorita voy a acercarlo. ¿Qué les parece si le ponemos ensaladita? Acuérdense que tenemos que llenar 2/3 de nuestro plato de carbohidratos que pueden ser de carga glicémica baja o de carga glicémica intermedia. Evitar eso, ¿ok? Entonces vamos a poner, ¿qué les parece? Una ensalada cruda, parte. Y la otra parte, podemos poner, por ejemplo, brócoli, ¿ok? Y aguacatito, si no queremos aderezo, pues, y yo aquí también agregaría una frutita de postre. Voy a acercarlo para que lo vean. Así quedaría nuestro plato para la hora de la comida. Créanme que se van a llenar. ¿Sí? Wow. ¿Cómo ves, Julia? No, no, no. Te tengo que tener aquí conmigo todos los días. Yo necesito que me ayudes ahora con el nuevo producto que va a entrar en el próximo año. Va a estar buenísimo. Aparte de esta manera que nos estás explicando, Anet, aquí veo algunos comentarios en privados que me están mandando. Todos están emocionados con el ejercicio que nos estás dando. Excelente. Perfecto. Síguenos platicando. Ahora, Danos otra receta. ¿qué es lo que no debemos de hacer? Y que generalmente cuando yo voy a las casas, así es el tipo de alimentación. Nuestro pollo, pan de grosor de la mano, o sea, muy bien la parte de nuestra proteína de calidad, pero ¿qué le ponemos? Arroz. Si nos fue bien esa cantidad de arroz, porque hay gente que no se sirve esa cantidad de arroz. Doble. ¿Qué pasa? Imagínate, no desayunamos bien, no hacemos un refrigerio, ¿qué va a pasar? Pues obviamente me voy a morir de hambre. Entonces llegamos a casa y ¿qué tenemos? Pues arroz y pollo, vamos, qué buena, si nos va bien el arroz ahí, ya está. Bueno. ¿Qué pasa? Ya nos comimos el pollo y el arroz, pero obviamente no estamos satisfechos. Se me antoja un postrecito. Ay, claro. O sea, tenía que faltar el pastelito, la nieve, no seas cacha. Claro que pasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo tardó mucho sin comer. Es lógico que te va a dar hambre, ¿sí? Entonces, la ausencia de glucosa a nivel celular, pues obviamente va a hacer que te dé muchísima hambre.
Pero eso no quiere decir que vas a controlar la insulina. Hay gente que nada más come 2 veces al día y tiene un sobrepeso o tiene obesidad. Hay gente que nada más come una vez al día y tiene sobrepeso. Yo, ¿Por qué? Anet, Vamos en metabolismo. creo que fue, Okay. oye, fue la plática perfecta para entrar aquí contigo, ¿eh? Los cachetes Oye, me han costado mucho trabajo. yo me imagino que igual en pandemia mucha gente también ha subido de peso. Aprendió a hacer pasteles, pero subió de peso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Este platillo muy malo, de verdad. No, o sea, si nosotros hacemos eso una vez a la semana o 2 veces a la semana, quizás no pasa nada. Pero si lo hacemos diario, entonces alteramos la insulina. Si alteramos la insulina, obviamente vamos a tener alteraciones en la microbiota, obviamente nos vamos a acercar más a enfermedades crónico-degenerativas y, por supuesto, a complicaciones. ¿Sí? Si tenemos la predisposición, mucho más cerca, mucho más joven, es hacer la aparición de esas enfermedades. ¿Okay? Entonces, yo les invito a que siempre tengamos mejor un plato más saludable. O sea, podemos hacer otro platillo, pues a lo mejor puedo yo meterle vegetales verdes combinados, ¿sí? Así mi plato. A lo mejor siempre incluir una ensalada de diferentes vegetales, no siempre la misma, para ir variando. Quizás en lugar, aquí le podemos meter a lo mejor almendras a nuestra ensalada, un decir, y de postre podemos meterle fresa. ¿Sí? Así sería otro platillo. Miren, ¿Fresas con crema? hay cremas ligeras, de vez en cuando podemos utilizar cremas ligeras que son reducidas en grasa, esa es la aportación de la grasa y lo que tenemos que hacer es quitar las almendras, ¿ok? Es lo que les decía, que le tenemos mucho miedo a las grasas, pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, cremas reducidas en grasa en pequeñas cantidades, sí se la podemos agregar a las fresas. Y esto no lo podemos hacer siempre, ¿verdad? No hay que hacerlo diario. Siempre hay que escoger lo más saludable que se pueda de este tipo de alimentación. ¿Ok? Entonces, esto ha sido de mi parte por hoy, por esta noche. No sé si tengamos, no sé ni qué horas son, tengamos nada más dar respuesta a 3 preguntitas. A ver, Francisco, ayúdame. ¡Wow! Estuvo espectacular, espectacular, Anet. Sí, definitivamente tenemos aquí algunas preguntas, Anet. No sé si las dejamos para mañana viernes. Yo las tengo todas aquí apuntadas, las de Nati, Agu, Isa, José Luis, Betty, Nati, Raúl, Julia, Francisco, o quieres contestar 2 o 3 de aquí. Avísame, tú dime. Son ¿qué? 10 para las 10. Voy a contestar 3 preguntas y ya mañana hacemos todas las demás, ¿va? Va, entonces aquí voy a contestar las primeras 3 preguntas del orden como fueron llegando. La primera fue de Nati Sánchez, que comenta, dice, ¿qué recomiendas para los diabéticos cómo tomar el producto? Para los diabéticos, bueno, hay otros productos que están dentro de la empresa, que está el Genomex y el Optimen. Eso también depende mucho si el paciente tiene otro tipo de complicación. En el caso de INI, el que fue el que yo mencioné ahorita, precisamente porque nos ayuda a controlar los niveles de insulina y de glucosa en sangre, que los diabéticos es lo que más tienen que ocuparse. La forma en que se debe de consumir es 2 al día, o sea, una cada 12 horas o 2 en ayuno y después de 10 minutitos desayuno. Excelente. La siguiente sería, ¿puedes repetir la diferencia entre el probiótico y prebiótico? ¿Cuál es mejor? Mira, los dos son importantes, los dos son sumamente importantes, pero les voy a decir algo, por ejemplo, el prebiótico es el alimento de las bacterias benéficas, ¿sí? Y las bacterias benéficas son los probióticos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos bacterias benéficas ya adaptadas al ambiente, en este caso intestinal, pues es recomendable que les demos de comer para que se reproduzcan. Sin embargo, muchas veces nos tenemos que sí ayudar con probióticos. ¿Cuándo? Cuando hay enfermedades virales, por usar antibióticos, por usar hormonales, por usar analgésicos, por usar protectores gástricos,
¿ok? Por el exceso de estrés, muchas veces esto nos puede afectar en estas microbiotas intestinales, en estas bacterias benéficas y por eso se puede tomar un suplemento de probióticos. ¿Ok? Excelente. Ok, la siguiente sería de Agus. Dice, entonces, ¿se puede controlar con Genomex todas las enfermedades? Controlarlas, mira, es una muy buena pregunta. Yo creo ahí que es importante mencionar lo siguiente. Tenemos que ayudarnos siempre por una vida más sana, o sea, a inclinarnos a un estilo de vida más sano. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Un ejercicio moderado, porque no somos atletas de alto rendimiento. Si tú eres atleta de alto rendimiento, entonces es otro tipo de alimentación totalmente. Pero si no eres atleta de alto rendimiento, tenemos que hacer algo en la parte de hacer un ejercicio moderado, tener una actividad física moderada, ayudarnos a controlar el estrés y tener una nutrición adecuada, además de una suplementación. El Genomex, que es un activador de la NRT2, cuando tú ayudas a regular el estrés oxidativo a nivel celular, estás reestructurando y estás regenerando tus células. ¿Dónde están tus células? En todos los órganos. ¿Okay? Si nosotros nos apoyamos en la parte de la nutrición y en la parte de la suplementación, en este caso con un activador que va a regular la parte del estrés oxidativo, obviamente nos va a alejar de enfermedades crónicas. Si la tienes, nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a alejarnos de complicaciones, por supuesto. ¿Okay? Ok, perfecto. Y la última sería de Isa. ¿El camote qué carga glicémica es? Altas. Carga glicémica alta. Todos los vegetales de raíz, los tubérculos son de alta carga glicémica. Hay que usarlos no constantemente, los puedes usar en 2 o 3 comidas a la semana, de preferencia. Excelente. Bueno, Anet, nos quedamos pendiente con José Luis, con Betty, con Nati, con Raúl, con Julia, Francisco, con Agüeda Nieblas y con Harold el día de mañana que tenemos la presentación contigo de preguntas y respuestas, misma hora, 9 de la noche. Y pues tú dime, adelante. No, muchísimas gracias, Claudia. Claudia, gracias por ayudarme a estar conmigo y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí en esta charla. Espero que mi aportación les sirva muchísimo. Yo lo hago con todo el cariño del mundo. Es una parte que a mí me agrada muchísimo. Y bueno, que pasen bonita noche, bonito fin de semana, que todavía mañana es viernes, ¿verdad? Bendiciones y bueno, descansen y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Gracias, Anet. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense de avisarle a todo el equipo de que nos estamos viendo aquí los jueves y los viernes con la nutrióloga Anet, dando una presentación corta, explicación corta. Y miren, hoy nos dio también taller de cómo alimentarnos y algunas recetas. Y mañana viernes tenemos preguntas y respuestas a las 9 de la noche. Durante el día también tenemos presentaciones, entrenamiento 8:30 de la mañana y después tenemos lanzamiento de llamada Actives. Acuérdense que esas son buenísimas para el gancho, para las personas que puedan ver lo que viene siendo una introducción hacia el proyecto de Actives. Y luego durante el día está Activa tus ingresos, que también puedes invitarlos para ver una presentación más a fondo. Y estas presentaciones son al mismo tiempo capacitación para todos nosotros. Les mando un abrazo, que tengan bonita noche y mañana nos vemos muy temprano, ¿ok? Gracias, Anet. Dios te bendiga. Excelente. Igualmente, gracias. Mismo link, claro que sí, mismo link y misma clave. Hasta luego. Nos vemos, Francisco. Un abrazo.